¿Qué tal? Mi nombre es Jimmy Tepeu, carnet 2011-1546-2. El día de hoy vamos a trabajar con psaint. Vamos a utilizar el ciclo repetir para definir si un número puede ser considerado como primo. Entonces lo que vamos a hacer primero en la estructura de psaint pues es agregarle un nombre a lo que es nuestro algoritmo. En este caso le vamos a agregar de nombre ejercicio 1. Vamos a inicializar las variables, vamos a agregar nuestras variables con la opción de definir. Vamos a definir tres variables, la variable a, la variable num y la variable primo. Vamos a hacer que estas sean números enteros. Entonces vamos a inicializar, ahora sí, la variable a con 0, la variable primo con 0 también, y ahora les explico el por qué. Pero antes de explicar el por qué, vamos a darle una instrucción al usuario. Vamos a agregar que necesitamos que escriba un número para verificar si es un número primo y entonces pues ya tenemos la instrucción que queremos darle al usuario. Esta variable, o mejor dicho, esta cantidad debe de almacenarse en una variable. En este caso vamos a utilizar la variable num para almacenar el dato que el usuario nos quiera entregar. Entonces, a raíz de esto, pues nosotros ya podemos empezar a trabajar con el ciclo repetir. Tenemos que recordar primero que es un número primo. Un número primo va a ser aquel que solo puede dividirse entre sí mismo y la unidad. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es repetir de forma cíclica las divisiones para que los residuos sean cero. Entonces, ejemplo de ello, si nosotros tenemos un número 3 y queremos dividirlo entre un número 1, el resultado de eso pues va a ser 3. 3 dividido 1 pues va a ser 3. Tenemos como residuo 0. No nos sobró absolutamente nada. Pero si al número 3 lo vamos a dividir entre 2, pues sabemos que el número 2 cabe una vez en el número 3 y nos sobra una unidad. Ese residuo 1 hace que este número 2 deje de contarse como un divisor. Entonces, solamente cuando el residuo sea 0, nosotros necesitamos almacenar esas cantidades como divisores. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agregamos el ciclo repetir. ¿Sí? Vamos a decir que si A es mayor o igual a 0, entonces debe de hacer lo siguiente. Tenemos que A va a ser mayor o igual a 0. Ahora estamos diciendo que A inició en 0. Esta comparación es válida porque A puede ser mayor o puede ser igual a este número 0. Entonces vamos a decir que cada vez que se repita, A va a sumar 1. La pregunta es, ¿para qué vamos a usar A? Veamos. Aquí vamos a decir que si el número es divisible entre A y el residuo es 0, entonces nosotros podemos contabilizar eso como un divisor y vamos a decir que primo va a ser igual a primo más 1. Veamos. Estamos diciendo que el ciclo inicia en 0. Entonces, aquí vamos a decir que 0, en este caso, A, se le va a sumar 1 y se va a volver a almacenar en A. Entonces, la letra A ya tiene ahora la unidad. Y tenemos que si el número que seleccionó el usuario se divide entre 1, porque ahora tiene un valor de 1, y esto me da como residuo 0, entonces podemos almacenar eso como una división exacta. Y sería almacenado en la variable primo. Aquí dijimos que primo tiene como valor 0. Y entonces a primo se le va a sumar un 1. Entonces sería 0 más 1 y ahora primo tiene el valor de 1. Y esto se va a repetir de forma constante hasta que nosotros demos un argumento que pueda hacer que el ciclo deje de repetirse. Y el argumento es que el número A debe de ser igual a la variable número. ¿Por qué vamos a hacer esto? Recuerden que aquí
se va a seguir aumentando a de 1 en 1. Una vez se cumple el primer ciclo, vamos a decir que a es mayor que 0, sí, porque ahora a tiene el valor de 1. Y se le vuelve a sumar 1, ahora a tiene el valor de 2. Si el número que seleccionamos dividido entre ahora a, que es 2, nos da como residuo 0, entonces se va a considerar una división exacta y se va a seguir almacenando. Se vuelve a repetir el ciclo y acá decimos que ahora a tiene un valor de 2, se le va a sumar 1 que va a ser 3, y si el número al dividirse entre 3 nos da residuo 0, entonces se considera otro divisor y se va a seguir repitiendo hasta que a sea exactamente igual a el número que el usuario seleccionó. Eso quiere decir que si por ejemplo el usuario selecciona un 10, al final vamos a tener que 10 dividido 10 me debe de dar como residuo 0 para que se considere una división exacta. Entonces, ahora que ya tenemos la contabilización de las divisiones exactas que pueden existir en este ciclo, pues vamos a agregar una condición. Decimos que si primo va a ser igual a 2, ¿por qué? Pues porque primo, un número primo, en realidad solamente puede tener dos divisores. Entonces, si el número primo supera los dos divisores, ya no es considerado un número primo, valga la redundancia. Entonces, si el número que el usuario agrega tiene más de dos divisores, no podemos catalogarlo como un número primo. Si el número que el usuario agrega solamente tiene dos divisores, entonces se va a considerar un número primo, y es lo que estamos diciendo aquí. Si primo es igual a 2, entonces vamos a escribir es un número primo. Si no, vamos a escribir no es un número primo. Con esto nosotros ya terminamos todo nuestro código, pero hace falta probarlo. Y aquí es justamente lo que les mencionaba. Vamos a iniciar la secuencia y vamos a ir a avanzar de paso en paso. Ya definimos lo que son nuestros números. Iniciamos la variable en 0, la variable a, perdón, en 0. Luego agregamos que el número primo, o mejor dicho la variable primo, también va a ser iniciada en 0. Nos va a agregar nuestro mensaje, va a leer nuestra cantidad. En este caso, pues nosotros vamos a almacenar, digamos, un 4. Y entonces agregando el 4 avanzamos. Aquí inicia el ciclo. Estamos diciendo que a es 0. Entonces, aquí nosotros hacemos que a sea 1 y luego hacemos que exista una división. Si el número 4 puede dividirse entre 1 y el residuo me da 0, entonces almacenamos eso como un divisor. Entonces aquí tenemos 4 dividido 1, pues eso sí me da como resultado 4 y no me sobra ninguna cantidad. Entonces esto lo va a almacenar. Lo almacena en la variable primo y ahora la variable primo tiene el valor de 1. Esto va a seguir aumentando. Aquí, como dijimos, la condición es de que a sea igual a el número que fue seleccionado, en este caso 4. A solamente es 1 y el número es 4, entonces todavía no va a terminar nuestro ciclo. Se vuelve a repetir, ahora que a es 1, se le aumenta 1 más y ahora es 2. Si tenemos a 4 dividido entre 2 y el residuo es 0, entonces se almacena de nuevo una cantidad acá. Y sabemos que 4 dividido 2 me va a dar como resultado 2. No me sobra ninguna cantidad, entonces se vuelve a almacenar una división. Vuelve a avanzar el código, volvemos a caer que a no es igual a el número, porque ahora vamos por 2, y vuelve a repetirse el ciclo. En este caso, ahora a es mayor que 0, correcto. En este caso, ahora a es 2, se le agrega un 1, ahora a es 3. 4 dividido 3, esto no nos va a dar residuo 0, entonces no se almacena, pero se vuelve a repetir porque ahora a tiene el valor de 3 y el número, o en este caso la variable num, tiene el valor de 4. Entonces no está llegando. Vuelve a repetirse el ciclo. Tenemos que a sigue siendo mayor que 0, correcto.
Ahora a se le agrega un 1 más y en este caso ahora tiene un valor de 4 y vemos que el número dividido a, que en este caso va a ser 4 dividido 4, me va a dar como resultado 1 y no me sobra ninguna cantidad. Entonces vuelve a almacenarse un número más en la variable primo. Vamos a darnos cuenta de que ahora el número a es igual a la variable número. Ahora a es 4 y la variable número también es 4. Entonces ya podemos salir de este ciclo. Y vamos a verificar qué es lo que sucede. Aquí vamos a ver que el número primo es igual a 2, entonces vamos a escribir que es un número primo. Si no lo es, vamos a escribir que no es un número primo. Pero si nos damos cuenta, pudimos almacenar 4 dividido 1, que esto pues nos va a dar 4 y nos va a sobrar 0. Podemos almacenar también 4 dividido 2, que esto pues nos va a dar 2 y nos va a sobrar 0. Y pudimos almacenar 4 dividido 4, que nos va a dar 1 y nos va a sobrar 0. Entonces, si nos fijamos, pudimos almacenar 3 cantidades o 3 divisiones exactas. Y aquí nos están diciendo que solo deben de ser 2. Así es de que no se está cumpliendo la condición. Entonces, vamos a decir que esto no es un número primo. Y con esto pues terminaríamos el algoritmo para definir si podemos tener un número primo o no de acuerdo a lo que ingrese el usuario. Esto sería prácticamente todo. Muchas gracias.